Bueno, bienvenidas todos, todas a esta presentación del libro Las astillas del deseo de Gloria Bernal. Doctora Gloria Bernal, estamos por segunda vez en la pandemia en la librería Ibáñez, que siempre nos recibe con mucho cariño, con muy buena onda. Así que vamos a pasar directamente a la presentación. Gloria Bernal, abogada, escritora, poeta, ¿podemos decir también, Gloria? Yo creo que sí, ya. Pero bueno, ya me ha tocado muchas veces presentar a Gloria en ambos mundos, tanto en el mundo del derecho como en el mundo de las letras. Y tenemos un invitado que al mismo tiempo es el prologuista, Carlos Alcocer, cineasta, dramaturgo, documentalista. ¿Estuve bien, no? Dramaturgo no, pero cineasta, escritor y Vale. guionista. Y arranquemos con la presentación. Cuando ideamos la presentación con Glorita, se nos ocurrió unos juegos que los vamos a practicar a lo largo de la presentación. Vamos a dejar también que los personajes y los cuentos se presenten solitos. Así que, presentados el autor y el prologuista, te pregunto, Gloria. Segundo año y medio de pandemia, 2 libros, 2 en la librería Ibáñez. ¿Cómo es esto de escribir tanto en tan poco tiempo? ¿Cómo es que se da este proceso? Bueno, gracias a todos por estar acá acompañándonos, a las personas que nos siguen por las redes también, que siento su presencia, sé que desde México nos están viendo, igual desde Quito, desde Argentina, de varios países nos están acompañando hoy, siento ese latido del corazón también de personas que en Colombia no pueden estar porque la invitación fue muy reducida, solamente unas 10 personas que nos acompañan acá presencial por temas de la pandemia, pero sé que todos y cada uno ha llegado acá con nosotros y están acá presentes. Bueno, la pregunta que me decías de por qué escribir o cómo hice para escribir durante ese tiempo, pues ¿qué les puedo decir? Para mí la escritura es una forma de encontrar una disposición para trabajar aspectos importantes en la vida. Perdón que me distraje. No, va llegando la gente. Sigue por favor, por favor, que entraron allá, ya llegaron, que bien que llegaron para participar. De paso le contamos a la gente que nos está viendo por la transmisión que en realidad estamos en una especie de auditorio, todos distanciados socialmente con tapabocas, y que se está completando el cupo, digamos. Un cupo reducido, pero se está completando. No, y afortunadamente llegaron porque sí. son 4 mujeres que hoy nos van a hablar, porque son 4 historias, entonces ya tenemos las 4 mujeres que nos van a acompañar en este momento. Bueno, entonces Pablo, tú me estabas diciendo de cómo hice para escribir. Pues el de tercer crimen que estuvimos aquí, algunas de las personas que nos acompañan, que gratamente están acá también presencial y de forma virtual, fue una antología. Entonces, gran parte de esto ya lo había escrito, pues no gran parte, había escrito 14 relatos de lenguas cortadas. Entonces lo otro fue un proceso como de más o menos de compilación de un año largo, porque cuando está la publicación, pues yo llevo de antes por lo menos 1 año y medio. Siempre tengo un proyecto 1 año, al otro año. Entonces, por eso las personas creen que lo pongo allí. Por ejemplo, cuando yo empecé a escribir Las astillas del deseo, lo empecé a escribir justo en la pandemia, cuando empezó la pandemia. Es decir, en marzo, que empecé a tomar talleres virtuales de creación de cuentos. Entonces, por lo tanto, esto tiene más o menos ya más de 1 año y medio. Entonces, Casualmente aquí tenemos una de las personas que se encarga de dictar talleres. Sí. Así que también le vamos a preguntar un poco en qué consisten esos Exacto. talleres para orientar la creatividad de los... Sí, y es la forma como de estar en contacto, en comunicación, ya que las puertas se cerraron, pues es una manera también de estar pendiente como una forma de salir, de viajar a través de las palabras, ¿no? Eso No, pero igual yo te preguntaba porque, si bien sé, porque te conozco de muchos años, que vos solés tener planificado los libros que vas a sacar dentro de 1 año o 2, lo cierto es que en la pandemia mucha gente no pudo producir. Mucha gente se embotó
en la pandemia, entonces no pudo llevar a cabo ese plan. ¿Cómo es que haces para en medio de este contexto, planificar libros y sacarlos? Eso sí que es lo más, digamos, como loable de todo esto. Así que, Carlos, vos como prologuista de los cuentos de Gloria, quería pedirte si vos podés describir en qué consiste la obra de Gloria Bernal, en la cual te ha tocado escribir el prólogo también. Bueno, antes que nada me siento muy afortunado de estar nuevamente en Colombia, un país con el que me siento muy en contacto, muy cercano. También para mí se movieron muchas cosas cuando inició la pandemia, porque pues, nunca había dado un taller virtual, nunca había dado muchos talleres presenciales, pero dije, voy a empezar tengo que hacer algo, porque si no estaba todo como cancelado. Entonces, bueno, hasta la fecha llevo 21 talleres. 21 talleres en medio de la pandemia. Así es. Y además eso permitió internacionalizar el asunto, ¿no? Entonces, de pronto me invitaron a Cruz Enócrate, y ahí fue donde conocí a Gloria. Fui al taller y me di cuenta que era una persona que estaba ávida de escribir historias y además con mucha disciplina, con mucha entrega, y que ahora sí que recibió las herramientas que yo comparto en mis talleres de una manera inmediata, las aplicó las herramientas. Lo que yo intento no es que la gente encuentre una manera de escribir novedosa, sino que escriba de una manera más consciente y que se ponga en contacto con los personajes de una manera más profunda. Y creo que los resultados están a la vista, sobre todo el trabajo de Gloria, pero también lo he visto con otros talleristas que pues han avanzado de esta forma muy rápido. Entonces, bueno, después vino este asunto de trabajar los 4 cuentos con Gloria, acompañarla en este proceso, y fue muy gratificante porque son 4 historias potentes, son 4 historias que además nos hablan muy bien de la capacidad escritural que tiene Gloria, de la variedad de temas, y eso pues la verdad me hizo sentirme muy motivado a seguirla acompañando, y espero que esto siga adelante, porque además, como lo diré en el prólogo, tiene muchísimas, estas historias tienen vida, se pueden convertir en capítulos de una serie o algo así, son muy visuales. De hecho, teníamos pensado, no sé si lo querés que hagamos ahora, de leer el prólogo, Claro. no sé si... Con mucho gusto. Porque ya que ya nos metemos en la obra, entonces empecemos por el prólogo. ¿Y qué mejor que lo lea el prologuista? Gracias. Es un texto breve que dice así: la obra literaria de Gloria Bernal tiene cualidades innegables porque escarba en la psique humana y desvela secretos que a veces preferimos mantener ocultos. ¿A qué me refiero? La autora aborda, entre otros temas, por ejemplo, el deseo como una maquinaria que en todos los humanos se enciende por diversos motivos, pero que en ocasiones engendra una suerte de intrincada vergüenza. ¿Por qué negarnos algo tan natural y potencialmente gozoso? Pienso que lo anterior, en buena medida, obedece a todas aquellas falsas creencias inculcadas en nosotros desde la infancia que tanto daño han hecho a la humanidad. Sin embargo, aquí el deseo es un elemento lejano al pecado o a la culpa, un impulso orgánico y profundo que es capaz de cambiar el devenir de cualquier historia, ya sea que se satisfaga o no. Por ello el título, Las astillas del deseo, generadoras de placer o de dolor, armas punzantes convertidas en poderoso imán o en delicia sin par. Los textos de Gloria Bernal también sondean y penetran en asuntos complicados, como el origen de la violencia, el machismo rampante, la sumisión inexplicable o la manera en la que buscamos justificar muchas malas decisiones, elecciones y actitudes. 3 acciones que nos desnudan y exponen sin cortapisas. A través de estos relatos encontramos un hilo conductor que guía la temática de 4 historias distintas que suceden cada una en un país diferente, aunque siempre en el entorno de la pandemia que hemos enfrentado a nivel mundial desde hace más de un año. Dichos cuentos no tratan directamente sobre el COVID-19, pero sí incluyen ese flagelo como un contexto generalizado y mundial. El mencionado atributo, como vaso comunicante, le confiere a la presente edición una fuerte carga de actualidad
pero no de manera oportunista ni forzada. Hemos vivido bajo el manto de una realidad cambiante e impredecible, y en cada país se han demostrado distintas maneras de reaccionar ante las nuevas limitaciones o necesidades. Aquí observamos algunas de ellas. Esta realidad inédita se impone en cada sitio descrito. Por otra parte, me interesa destacar que el rol protagónico en las historias de Gloria Bernal recae siempre en mujeres, porque el tema de la energía femenina y su posible empoderamiento es una temática prioritaria para esta inquieta y fecunda autora colombiana, cuya formación original como abogada penalista la ha llevado a conocer, atestiguar y compartir tremendas historias de sufrimiento y dolor, en el marco de lo inexplicable e irracional que resulta la violencia salvaje y el sinsentido de su existencia, o la impunidad para quienes la ejercen, así como el olvido, la indolencia y la indiferencia, que todo lo acaba cubriendo gracias a la complicidad de quienes imparten la justicia y al inexplicable paso del tiempo. He tenido la suerte de conocer a Gloria Bernal y de colaborar con ella en la revisión de estos 4 cuentos, y al hacerlo he sido testigo de la evolución de su proceso escritural, que ha arrojado relatos muy potentes, porque las herramientas que ella ha utilizado permiten construir historias mediante un método creativo mucho más consciente y profundo. Las emociones primarias pueden ser entendidas por cualquier lector, y Gloria se enfoca decididamente en ellas, lo que ha potenciado que su talento como escritora fluya de manera muy evidente y natural. Debo destacar también la disciplina de trabajo que distingue a Gloria Bernal, quien además no se conforma con lo primero que viene a su mente. Ella evalúa diversas opciones narrativas, sopesa los títulos de sus trabajos y disfruta abiertamente al compartir sus historias con los lectores. Leer a Gloria Bernal nos lleva además a recrear sus relatos de manera vívida e intensa, porque todas ellas son alta y poderosamente visuales y evocativas. Seguramente este libro se convertirá en un punto de inflexión capaz de potenciar la obra de Gloria Bernal, creando incluso la opción para que eventualmente puedan adaptarse sus historias al formato de un largometraje cinematográfico o al desarrollo de los capítulos de una serie. Ojalá ello suceda, porque me encantaría estar ahí para llevar a la pantalla estas historias llenas de originalidad, suspenso y reflexión. Promete mucho. La Zafilla del Deseo es capaz de generar placer y dolor al mismo tiempo. Linda frase esa. Yo lo que propongo es que vayamos directamente a los relatos de los personajes. Y para presentar las obras, una de las características que tienen los cuentos, de estos últimos cuentos, estos últimos 4 cuentos de Gloria, es que transcurren en diferentes países. Entonces, les cuento más o menos cuál va a ser el itinerario. El itinerario va a ser Colombia. Partamos de Colombia, ya que llegó la continente. Luego vamos a ir a Argentina, me suena este país. Luego iremos a México, para que Carlos no me extrañe. Y luego nos vamos todos a Madrid. Así que arranquemos por Colombia. El título de este cuento se llama El pasado es culpable. El pasado es culpable. Y para tal evento, digamos, para introducir esto, hemos creado, que lo vamos a ver ahora, los que estamos presentes, no sé si los que están en la transmisión porque no se puede mover la cámara, pero lo que vamos a ver, o que es, no sé si quieren pasar, los vamos a obligar a que pasen. Los personajes han venido hoy a presentar sus propios cuentos. Por tal motivo le voy a pedir a Marta Lucía Zamora que presente a su personaje, la comandante Gloria. ¿Dónde me quedo? ¿Dónde me dejo? ¿Para acá? Muy bien, de pie, así. Pero se doy la espalda o acá. Aquí queda uno. Aquí al lado mío. No, acá, en el mitad. Ahí está, ahí tenemos al director que nos dice en la mitad. Pero es que no, porque quedamos. Entonces nos sentamos. Ahí está. Tenemos producción, tenemos todo. Bueno, y así van a ir desfilando todos los personajes. Así que se vaya preparando. Bueno, el cuento se llama Las astillas, perdón, el pasado es culpable.
y tenemos un personaje que se va a presentar. ¿Qué dices, personaje? El pasado es culpable. Soy Sofía Espinosa, pero ese nombre no me representa. Yo soy la comandante Lorena. Nací el 1 de mayo de 1992 en Medellín, en la Comuna 13. Me encantaba jugar a la pelota y correr como liebre. Todo se perdió cuando tenía 10 años. Fue el 16 de octubre de 2002 cuando el ejército entró al barrio y mató a mis padres. Decían que eran unos guerrilleros. No recuerdo mucho lo que sucedió y cómo fue que llegué a la casa de mi abuela. Conocí a Emiro Contreras en una fiesta de jóvenes universitarios. Me dijo que estudiaba Derecho y eso me pareció interesante. Nunca se sabe cuándo necesitas de sus servicios. Cuando entré a la universidad me recluté en una célula guerrillera. Participé en un atentado en un centro comercial. Gracias a Emiro pude salir de la cárcel por falta de pruebas. Al darse cuenta de quién era, él me dejó y yo seguí mi camino. Llegué a ser la comandante Lorena. Durante la cuarentena me replegué porque sabíamos que nos estaban pisando los talones. Ese día me encontré cara a cara con Emiro, quien como jefe de investigaciones dirigía el operativo para mi captura. El pasado es culpable. Gloria, ¿querés contarnos un poquito de la trama de esta historia en la que participan nuestros personajes, la comandante Lorena? Bueno, un poco nomás, es en Colombia, inclusive en estos días tuvimos la oportunidad de visitar ese lugar. Estuve con Pablo Oncos y con Carlos Alcocer, que vino de México, como para mirar ese lugar de nuestro país, del páramo. Inclusive estuvimos en un sector muy alto, más o menos 4.000 metros sobre el nivel del mar, haciendo algunas fotografías, algunos videos, como para poder transportarnos a este contexto. Es un contexto de nuestro país que sabemos existe todo un conflicto que ahora, afortunadamente, bueno, no vamos a hablar de derecho, vamos a hablar de literatura, pero pues que es la parte del conflicto armado, en este caso como la guerrilla. Entonces, la historia sucede tanto desde Medellín, pero se transporta a la capital del país, a Bogotá, en una situación de conflicto entre un protagonista y un antagonista. Eso lo aprendí en los talleres de los personajes, ¿no? Y que el antagonista tiene que ser tan fuerte como lo es el protagonista. Entonces, aquí la comandante Lorena, a la hora de la verdad, se me vuelve antagonista, es un antagonista, y empezamos con la antagonista. Generalmente en los cuentos todos estos giros se han dado por esta construcción de los personajes. Y el protagonista es un estudiante de Derecho que luego se vuelve abogado, que viene a Bogotá a una oficina que todos ustedes conocen, famosísima aquí en Bogotá, que es Bernate Valle, una oficina de abogadas, y él está aquí en Bogotá y empieza a ascender dentro de lo jurídico. Y así pasa, así como él asciende dentro de lo jurídico y llega a ser el jefe de investigaciones de la Fiscalía General, pues Sofía Espinosa empieza a ascender dentro de la guerrilla y de la comandancia de la guerrilla. Entonces es esto. Hay una situación que se llama momento fundacional, cuando ellos se encuentran que les cambia la vida, digamos. Ellos están enamorados o aparentemente, bueno, no les quiero contar toda la trama, pero lo cierto del caso... Lo cierto es que estos personajes se conocen de jóvenes y vuelven a encontrarse. Exacto, entonces ellos están, él logra sacarla de la cárcel y ahí empiezo. Perdónenme todos ustedes, perdónenme, pero siempre tengo tinte penal, todo este aspecto jurídico de defender culpables y sacarlos en libertad. Entonces, él sabiendo que esto le genera un conflicto ético a él, porque sabiendo que era culpable por falta de pruebas, sale en libertad ella. Y ahí transcurre esta situación que ella le advirtió que entre más avanzaran, se iban a encontrar. Y efectivamente se encuentran, y el desenlace
pues es en un páramo y no quisiera pues en ningún momento comentar ya. Lo único que les digo es que la antagonista y el protagonista, prácticamente el lector se va tanto a un lado como al otro. Es de comprender las razones, la esencia. La comandante Lorena aquí nos habló de su vida, del por qué llegó a ser una comandante en la situación inclusive de Medellín, etcétera, operaciones que ahora también se ha revivido como de la Operación Orión, que también escritores han empezado a retomar estos temas, porque yo pienso que nosotros, inclusive como abogados, pues tenemos que retomar estas situaciones de lo que hace el ejercicio exagerado del poder y sobre todo armado, sea legítimo o ilegítimo, sea por parte del ejército, de la guerrilla o de cualquier actor. Esa es más o menos Esa es la historia. Sigamos en el itinerario, nos lleva nuevamente a otro país, nos lleva a la Argentina y nuestro personaje tiene nombre personaje Irene de la Cruz. Irene de la Cruz nos va a contar o nos va a introducir el cuento Verte Morir. Gloria, qué títulos, parecen de tangos. Fíjate primero es un tango que se llama El pasado es culpable, y el segundo se llama Verte Morir, transcurre en Argentina, un lugar que me suena, que creo que alguna vez estuve ahí. Nací en Buenos Aires en el año 1974. Estudié desde niña en un colegio de monjas. Nunca comprendí por qué mi madre siempre se quejaba de la cruz que tenía que soportar por estar sometida a los condicionamientos sociales que ella misma hablaba, desafiando al vivir con mi padre. Mi motivación para casarme fue el azul marino de los ojos de mi padre, que se escapaban de la cortina de pestañas alargadas, su estatura de 1,80 que aprendí de memoria y el color nata de su piel. Jamás olvidaré la sensación de hundirme en el firmamento de los ojos de Gustavo Ferrer cuando conversamos la primera vez y se convirtió en mi marido. A los pocos meses del nacimiento de Magdalena, nuestra hija, Ferrero se transformó. Luego nació Claudio, a quien llamaban Klaus, para evocar al nazi conocido como el monstruo de León. Cada mañana yo, Irene de la Cruz, me despierto deseando que mi marido muera o alguien lo asesine. Un personaje oscuro. Para que mi amigo Algunas Durmiendo mujeres con el tienen enemigo. esos deseos, me parece a mí. Creo que no voy a Los casar. hombres también. Gloria, Qué Verte parecido Morir, con el animal. tranquilamente podría ser durmiendo con el enemigo, ¿no? Gloria, ¿querés contarnos un poquito más de la trama de esta historia? Sí, la verdad es que a veces las personas, bueno, volvemos a la parte de lo jurídico. Los deseos pueden ser los más criminales del mundo y no son delictivos. Es decir, usted puede desear que inclusive matar a alguien, rezar, como este personaje lo hace, esta mujer lo hace, rezando, suplicándole a Dios que, como él es un agente de policía, pues en algún operativo lo mate. Entonces ella siempre está deseándolo. El hecho de desear, pues digamos que nos va por el lado ético y sobre todo para mí hay una contradicción con lo religioso. Las personas rezan y eso lo vivimos en el mundo de los sicarios también, ¿no? Y con películas, no sé, Carlos Alcocer si conoce aquí de todo lo que es la Virgen de los Sicarios, ¿cierto? De cómo van, rezan y le piden a Dios y rezan las balas. Entonces aquí hay como es algo como una mistura, un sintetismo, no sé cómo decirlo, como que de cómo lo religioso pues está dentro de lo pues enmarcado allí, ¿no? Pues se supone que deben desear el bien, no matar a las personas, pero entonces se funciona. Y esto me causa curiosidad porque en nuestro derecho penal, y aquí hay varios penalistas, hasta directores
de centros de estudio de derecho penal en este país, hay un tema que quizás las personas no lo tienen tan claro, que es la omisión. Es decir, a veces podemos matar a alguien no por acción, sino por omisión. Y hay una situación que te rodea de custodia, de garante, y yo no puedo a alguien que tengo como en custodia, no porque sea una persona que no se pueda defender, sino porque hay una comunicación, hay unos lazos, llamémoslos, unos lazos familiares o de convivencia estrecha, que hace que tú tengas que velar por evitar que esa persona muera. Y entonces aquí es donde empieza toda la trama para que, tampoco voy a hablar del desenlace, obviamente que no, exactamente, pero es transitar por el derecho penal un poco y también que el lector se acerque a comprender las motivaciones de esta persona, ¿cierto, Carlos? Es como las motivaciones, ¿verdad? ¿Me Sí, permites? claro. Creo que lo más importante en este caso es entender las razones. O sea, no es una persona que decide la muerte de otra simplemente porque sí o porque es mala, sino porque la otra persona ha actuado de tal manera que, digamos, que lo merece, por decirlo de alguna forma. Y entonces, eso coloca a la persona, el protagonista de esta historia, pues como alguien que claramente va entendiendo que desea la muerte. Tampoco voy a dar spoiler, pero a mí me parece que está muy bien construido en cómo se va descomponiendo una relación que empieza, digamos, de una manera amorosa, de idealizar, de venerar a la pareja, y se puede ir descomponiendo con el paso de los años y sobre todo pues, con las agresiones y con la distancia y con muchas cosas que pueden pasar y convertirse en otra cosa completamente. Y sobre todo cuando no existen salidas. Y lo más importante aquí, o lo más interesante aquí, es cómo Gloria logra colocar esta historia en el contexto del COVID. Porque eso tiene mucho que ver. No les voy a decir cómo, pero tiene mucho que ver. Creo que lo han padecido algunos aquí. La pareja. La historia anterior. Sí, Está hablando la de comandante Guerrilla y esto y lo otro. ¿Cómo, les cuento que cómo tenían COVID? se involucra el COVID en ese sentido? Está presente, no trata sobre el COVID la historia, pero es el contexto del COVID, y eso lo hace para mí muy actual y absolutamente de ninguna manera es oportunista, porque se logra de una manera natural, y eso solo lo van a descubrir leyendo, por supuesto que se lo recomiendo. Y además una pequeña, gran aclaración respecto de lo que está comentando Gloria, y respecto también a lo que contaba Carlos en el prólogo acerca de la evolución de Gloria como escritora. Lo digo porque he presentado muchos trabajos tuyos y yo recuerdo que los primeros trabajos que vos presentaste eran trabajos que vos habías pensado para explicar cosas de derecho penal como una forma, digamos, pedagógica de explicar cuestiones penales a futuros penalistas a la universidad. Pero eso evolucionó y derivó en relatos que ya no tienen eso. O sea, si bien vos transitas el derecho penal, los cuentos son cuentos. O sea, no son ensayos de derecho penal, eso quería aclarar. Pero más allá de que vos pero insistís, serviría muchísimo. serviría Yo muchísimo, pienso que pero eso serviría creo, porque lo conozco los relatos, creo que ya te fuiste del mundo del derecho penal y estás en el mundo de la literatura. Son cuentos. Escritos por un abogado, conoce mucho su tema, pero son cuentos. Sí. Y en ese sentido yo quisiera más subrayar que a mí me parece que nunca podrá escribir Gloria Bernal sin el contexto de lo que ha vivido, de lo que conoce, de lo que maneja pues, con gran conocimiento, pero sí, el paso a convertirse en una escritora libre de ello, para mí queda muy claro aquí, sin que eso implique que desconozca o que reniegue de todos sus contextos, su background. Según tercera parada, vamos Perfecto, a esto. México. Muy bien. Entonces tenemos el cuento que se llama Todo fue por ambición. Y el personaje se llama, ¿tiene nombre el personaje? Sí. Guadalupe Bernard. Guadalupe Bernard nos va a contar de qué va Todo fue por ambición. Nací en París el 18 de enero de 1998.
hija de Jean-Paul, un cineasta francés, y Rosario Martínez, una empresaria mexicana. Me eduqué con una visión casi cinematográfica. Desde la escuela me gustaba hacer videos para las presentaciones que tenía con el respaldo de la productora de mi familia. Nunca fui a las ciudades perdidas, ni se hablaba de ello en mi familia materna. Desde París me preocupaba por tanta desigualdad social en México. Cuando ingresé en la Escuela Superior de Realización Audiovisual de París, lo hice con el fin de continuar con el legado de mi padre. Al concluir mis estudios, emprendí la iniciativa de hacer una película titulada Ciudades Perdidas para el Festival de Cannes. Estaba decidida a lograr obtener un galardón porque tenía la clave, el realismo. Me trasladé a la Ciudad de México, a una ciudad perdida, y conocí a Brian, un actor natural y protagonista de quien me enamoré y con él alcancé a vivir a partes del libreto. La película se basó en el libro de Marcos García. Durante la filmación viví en el submundo, la obsesión, padecí y aluciné. Gracias, Brian. Los personajes están cobrando vida, me parece. Antes de preguntarte algo, quiero preguntarte a vos, Carlos. Sí. ¿Qué es esto de ciudades perdidas para los que no conocemos el árbol? Bueno, la ciudad perdida en México se le llama a las comunas que rodean las grandes ciudades y que no cuentan con los servicios mínimos. Normalmente les llamamos paracaidistas a los que llegan y se montan a vivir de manera ilegal en un lugar y después, a veces con presiones políticas o como sea, se adueñan de esos sitios hasta que se les ponen algunos servicios, pero nunca es suficiente, porque además creo que se vive con mucha angustia. La gente que tiene trabajo tiene que viajar a la Ciudad de México, son 2-3 horas de ida, 2-3 horas de regreso, o sea, 5 y 6 horas al día de transporte para ganar sueldos miserables, porque lo son. Y entonces el ambiente que se vive allí pues es de miseria, y no nada más de miseria económica, también yo creo que hay mucha, ¿cómo se dice? Cuando vive mucha gente en Hacinamiento. espacios muy reducidos. Muchos conflictos. Conflicto, en algunos casos además pasa el canal de desagüe a un lado, entonces es poco higiénico y huele horrible. Sin embargo, en este caso yo le sugerí a Gloria que utilizara un sitio que se llama Chalco, que es clave, porque es enorme, viven ahí muchísimas personas, y se ha logrado de alguna manera pues tener cierto equilibrio, si se le puede llamar así, es decir, no vivir en la locura de la miseria y del salvajismo, sino que la gente ya se adaptó y vive ahí, suceden cosas, hay vida social, etc. Pero siempre creo yo que muchas desventajas. Claro. Gloria, ¿y vos podés contarnos más o menos en qué consiste la trama de Todo fue por ambición? Ya conocimos al personaje principal, a la personaje principal, así que si quisieras... A la esposa del actor natural. A la esposa del actor natural. Se están dando coincidencias entre los personajes y las personas reales. Entonces, ¿querés contarnos un poco de qué va la cosa? Bueno, es que estoy tratando de hacer una síntesis en mi mente y no es tan fácil, ¿no? Porque siempre está un poco improvisado en mi cabeza. ¿Cuál sería la trama principal? El que todo lo que hacen las personas cuando desean algo y lo hacen pasando inclusive por encima de ellos mismos, sin darse cuenta. O sea, hay personas que, por eso se llama todo fue por ambición, que tienen un anhelo, un deseo, por eso se llaman las astillas del deseo, y me gustó mucho cuando en el prólogo Carlos hace como referencia a todo lo que tiene que ver con las astillas, ¿no? Una astilla también te puede como, de todas maneras te puede impulsar, ¿no? Te puede herir, te puede dañar. Entonces, es tan la ambición que encuentra como esa clave de decir, bueno, voy a ir a hacer casi que vivir aquello que vamos a filmar.
Sí me basé un poco, bueno, también lo sabemos que soy antioqueña y en mi familia también he estado muy rodeada de cineastas y de mi familia hay 3 comunicadores sociales, etcétera, y documentalistas, que también me parece muy importante lo que es el documentalista porque se entra a registrar una verdad, es encontrar una verdad. Pues lo que son los actores naturales, pues todos nosotros en Colombia conocemos a Víctor Gaviria y pues tuve también la oportunidad y ahora con el taller de Cenócrate, pues hemos estado con muchos cineastas y él nos ha acompañado, entonces sí me sirvió como inspiración un poco ese tipo de cine que es lo que hace. En Colombia es la Avenida de Rosas. Era así, hay varios, Rodrigo de No Futuro, el que tú relacionaste, Germán, El animal. Sí, el animal. La mujer del animal. La mujer del animal, etc. Entonces, el tema no era quedarse en esto, porque eso ya está dado, ¿cierto? Pues el relator, sino cuál es ese proceso de transformación de esta persona que ella misma selecciona para lograr ese objetivo. Y como yo recuerdo también en Antioquia, nosotros siempre con esta música y ese mundo del lumpen, nos llamábamos lumpen, de ese mundo de canciones, ¿se acuerdan de Pedro Navaja? Sí, pues que ¿quién sale ganando en Pedro Navaja? Alguien que pasa por ahí, ¿cierto? Y es el que sale ganando, es decir, el conflicto está entre 2 personas, pero siempre por lo general gana un tercero. Y eso es lo que pasa cuando nos obsesionamos con las cosas. No nos damos cuenta lo que está en nuestro entorno. Y pienso que esa podría ser, sin develar toda la trama, ¿no? Es que es como pero me por los indicios que vos me preguntas. estás dando, esto ya no es un tango, sino que es un bolero. O sea que tenemos 2 tangos y un bolero. ¿Eh? Un corrido. Un corridito, un corridito. Un corrido mexicano, sí. Yo quisiera señalar algo. A mí me pareció muy importante que para respetar el contexto de mi historia y demás, porque cada una de estas 4 historias es muy diferente. En este caso, al incursionar en el mundo del cine, pues había que incorporar también lenguaje del cine, dinámica del cine, y eso se logró muy bien, de manera bastante natural, porque también tenía que ser entendible. O sea, no se pueden usar muchas palabras que son un código muy interno sin que se explique qué es. Pero por otro lado no se puede dejar de utilizar si alguien del medio lo lee y dice esto no es real. La clave en las historias, desde mi punto de vista, es la verosimilitud. Que no nos distraiga el hecho de decir esto no es posible, esto no lo creo. Que nos mantengamos dentro de la historia y yo creo que lo logra muy bien. Sí, de hecho, Gloria me invitó a participar en la ambientación del anterior, del cuento Verte Morir que transcurre en Argentina, porque la tarea es muy linda en el sentido de que cuando el cuento transcurrió originalmente, ¿en dónde, Gloria? Verte Morir. Yo no lo recuerdo bien porque toda esta transformación creo que era en Colombia, porque inicialmente yo escribí como en Colombia, ¿cierto? Pero por una sugerencia realmente de Carlos, empezamos a darle como lugares diversos. Entonces eso implicó entrar en un entorno de esos lugares un poco. Y afortunadamente pues escogí de países en los que primero conozco bastante, viajo con alguna frecuencia a esos países y tenía el acompañamiento de personas cercanas como tú en el caso de Argentina y estuvimos mirando para efectos de las expresiones. Tú me decías, así no habla un porteño. Así no habla un porteño. Entonces nos tocó transformar esa historia en una historia que transcurre en Buenos Aires, con personajes que hablen, piensen y actúen como porteños, porque transcurre en Buenos Aires esa historia. Y vamos a hacer una última parada, una última escala, que es Madrid. Vamos a hablar de un cuento que se llama, que da título al libro, Las astillas del deseo, que no sé si tenemos personajes que se va a presentar. ¿Tenemos personaje? Sí. Tenemos personaje. No tiene nombre. No tiene nombre, es una anónima, es mujer también, ¿no? Las astillas del deseo, mujer policía. Soy una de las detectivas españolas más destacadas para combatir la violencia contra la mujer.
lo que me permitió ver las cosas de manera diferente a las aprendidas en la academia. Hace 2 años, a mis 30 años, mis deseos amorosos se detuvieron como agua estancada en la imagen del cadáver de mi esposo asesinado en un atraco callejero. Una noche, en la primera semana del confinamiento en Madrid, a mediados de marzo de 2020, llegué al apartamento agitada por haber atendido la diligencia de levantamiento de los cadáveres de los ancianos que murieron de COVID-19 en la residencia de mayores. Ese día de horror lo deseaba olvidar. Decidí servir una copa de vino y sentarme en el sofá a observar. Al comienzo, estaba absorta en mis pensamientos para desear alejar los rostros marchitos de los cadáveres y las lágrimas de los familiares que buscaban abrazarlos y darles el último adiós. Después, me percaté de que un hombre me observaba desde la ventana. La luz tenue develó su silueta. El toque mágico de mi cuerpo era observado con tanta intensidad que podía percibir las astillas de sus deseos. Es erótico. Gracias. Gloria, ¿querés contarnos? Cuando pensamos cuando pensamos en la mecánica en este juego de que los personajes se presenten a sí mismos, en este caso lo que planificamos es que vos tenías un fragmento del cuento para leerlo y para ver de qué va esto de las intimidades que se van pasando de un lugar a otro, de esta cuestión de... Cuando presentamos esto teníamos una duda. Espiar es una cosa, pero oír es otra. Sí, y fíjese que Carlos me estaba diciendo que todos los cuentos tienen un contexto, un entorno dentro de la pandemia, del COVID-19. Y precisamente cerramos con este que fue el primero que escribí. ¿Por qué es el primero que escribí? Porque las cosas me cambiaron a mí, a todos, ¿no? A todos nos cambió las percepciones. Algunos a través del COVID han perdido sentidos como el olfato, el gusto y pueden tener inclusive situaciones difíciles y de accidentes inclusive por este tipo de pérdida de los sentidos. Uno nunca se da cuenta lo importante que son los sentidos. Nosotros como vivimos con ellos puestos, pues como que no nos percatamos de la entidad que tienen los sentidos. Pues bien, durante la pandemia, pues yo quedé sola dentro de la casa y como digo, las personas dicen, ¿dónde nos tocó la pandemia? Algunas personas acompañados y otros no acompañados. Pues bien, en esto sucede que hay una serie de restricciones dentro de la pandemia pensando en las relaciones familiares. No pensado en relaciones tradicionales, esquemas tradicionales de las relaciones sociales, ¿sí? De las relaciones familiares. Esas mismas reglamentaciones vamos a estar estableciéndolas aquí. Ya llegó el derecho penal. Mira, si no perdí ley gracias, llegó ahora sí la Corte Suprema de Justicia, ahora sí ya ni hablemos del derecho penal. Gracias por venir. Bueno, entonces, estamos comentando de esto de la pandemia. Entonces, claro, Pero ¿cómo bajaste eso al cuento? Claro, ¿cómo lo bajé? En lo que percibía, Entonces los sentidos se van, como les decía, agudizando. Entonces yo empecé a escuchar cosas al lado de mis vecinos. Uno no se percata. Y de pronto ya empieza el taconeo, empieza a sentir las discusiones, hasta opinar. Uno quisiera como opinar a los vecinos y más si está solo, ¿no? Eso es lo que les estoy diciendo, está planteado. Entonces, eso fue la parte como que me inspiró a crear. Y todo se debió al derecho penal nuevamente porque Luis Arroyo Zapatero, un español, un penalista, justo me escribió diciendo, mira Gloria, esto está para un cuento. Acaban de un proceso penal contra una persona aquí en Madrid porque salió a hacer el amor con su novia y eso no estaba dentro de las excepciones, es decir, no se podía argumentar
el salir como causar. Y Lo esto, escandaloso era que el tipo era una persona del gobierno. no, Era un funcionario del gobierno. ¿Sí? claro, y lo más escandaloso. Debía velar por la ley y la estaba violando a mí. Sí, sí, exactamente. Y de pronto lo más escandaloso ¿Pero estaba es... casado o no? Bueno, el escándalo para mí es que me inicien un proceso penal, porque dice, ¿dónde está la línea? Volvemos a las líneas, ¿no? Las líneas entre el deseo, que puede ser, ¿dónde paso la línea a que sí sea un delito, ¿no? Cuando paso la línea y sobre todo con la omisión, en el caso que les conté. Pues aquí es lo mismo, era un poco como esa parte, ¿cierto? ¿Dónde está esa línea? ¿Por qué te sonríes tanto? No, porque tengo muchas ganas de escuchar ese fragmento que vos seleccionaste para describir esa atmósfera. Porque una cosa es contarla y otra cosa es leerla. Pero quisiera que me permitieras, porque se me fue la idea de explicar esto. ¿Qué hace que algo sea penalizado, o sea, llevado a un proceso penal, o sea solo una sanción administrativa? ¿Quién lo decide? Pues el policía, ¿cierto? Es el policía en ese momento quien está decidiendo. Y es la mujer policía que se nos acaba de presentar acá, nuestro personaje, esta mujer policía que no tiene nombre, pero no, la que inicia ese proceso penal. Bueno, entonces ya, porque iba a hacer el amor con otra persona, ¿no? Eso es así, es más idea. Bueno, pero para aclarar las cosas, eso es lo que a vos te inspiró para escribir tu relato. Ahora y ya me sé. Desde que estoy en este confinamiento, vamos a cumplir casi un mes, he sentido las voces de los vecinos. La del hombre es muy grave. Siempre he tenido una admiración por los tonos de voz potentes, quizás porque la mía no lo es, y para algunos resulta poco varonil. Son voces intensificadas con el eco, las ondas son consistentes. La voz de ella es imperceptible, escucho más su taconeo. Este apartamento es similar al que habito, aunque pequeño, a tal punto de escucharse los pasos que finalizan al cerrar la puerta. Aunque está del otro lado del corredor, la escuchaba. Tenían la costumbre de hacerlo con un portazo, y eso sí que me molestaba. He pensado en enviarles una nota, o tal vez, si me lo hubiera encontrado en el ascensor o en el corredor, decirles, pero jamás habíamos coincidido. Al parecer teníamos horarios distintos. Tengo entendido que ambos están desempleados y viven del subsidio. El niño ha venido creciendo con el tiempo porque ya llora menos y su tono de voz también ha madurado. Ya esos sonidos articularon algunas palabras que no alcanzaba a comprender, quizás porque no vocalizaba muy bien y las paredes no me lo iban a permitir. Pero en este aislamiento cada día los oigo más. Al comienzo los sonidos eran demasiado lejanos, tanto que no podía diferenciarlos. Pero en estos momentos, por la locución, me parece que la radio, sí, escucho con claridad. Estaban entrevistando a un político sobre la situación que está viviendo el país y el dilema entre la salud y la economía. Es como si el muro se hubiera debilitado. También percibo al niño, quien hace preguntas cortas. Sí, ¿están desayunando? Sí, puede ir al parque, pregunta. La madre insiste en que no. No es posible, es un día con sol. Hay sol, dice el niño. Sí, pero no podemos salir. Tenemos que cuidarnos. El padre interviene en este momento y dice que le haga caso a su madre. Ya vendrán otros tiempos. Ahora se callan. Continúa la noticia, el periodista pregunta a otro entrevistado, ¿hasta cuándo va a durar el aislamiento? Esta soledad me transporta, estoy allí en el hogar de los vecinos, estornudo como si estuviera a su lado, ya son parte de mi vida. Quisiera opinar, preguntar, expresar mis ideas y escuchar las de ellos. El oído se ha agudizado, me siento como un voyerista, pero lo soy con ellos. Con la vecina, pero no lo soy con ellos, perdón. Con la vecina sí, porque la veo desde hace varias noches y me complace hacerlo. Me excita más de lo que le gustaría a mi novia. Hoy la vecina ha puesto una pañoleta roja. ¿Qué significará eso? Tal vez que no vendrá esta noche. Bueno, En ese relato son dos personajes los que toman la voz, ¿no? son dos personajes y me encantó porque las personas piensan, confunden el personaje Carlos con el escritor.
Entonces es un problema, porque entonces a veces si las personas, en este caso yo estoy leyendo como hombre porque es un personaje hombre, pero las personas como que a veces tratan de confundir y creer que lo que el autor lo que escribe es lo que él vivió y no su personaje. Y eso fue lo que me gustó de los talleres con Carlos, sinceramente, no porque esté aquí, pero que me gustó, que logré cortar esto, logré cortar como poderlo limar, a tal punto que este cuento está escrito en dos voces distintas, una en la primera persona y la otra del singular y la otra en la segunda persona, que es la mujer. Entonces como si alguien la viera, entonces tú tal cosa, mientras que en la otra entonces, se da el hombre con el yo, desde el yo, y la mujer desde el tú, como si fueran observadas quizás por la misma autora. Y tú, Pablo, porque casualmente ya te voy a preguntar cómo cambia esto, ¿no? Esta es la ventaja de los roles, cambiamos. Cuando estábamos un poco mirando lo de verte morir, me decías que se creaba un personaje más, que era el narrador. Esa fue la sensación que tuviste. Una cosa que me gustó, nos vamos a la Argentina nuevamente, al cuento Verte Morir, que es que cuando estábamos haciendo la ambientación y estamos tratando de que los personajes hablen, piensen y sientan como porteños, me encontré con algo que es la narradora, que sos vos. Y una de las particularidades, una de las cosas que me gustó particularmente de ese cuento es el personaje de la narradora. Es como un personaje más que está ahí siempre como opinando, siempre tomando partidos y tiene un humor muy particular, justamente la narradora. Así que me gustó mucho ese detalle y creo que está bueno para explorarlo un poco más y porque nunca se sabe quién narra esto, que en Verte Morir, pero sí sabemos que tiene muy buen humor. Sí. Esas fueron entonces las 4 paradas, los 4 países, y yo quizás para cerrar quisiera darle la palabra a las personas que nos han venido a ver, si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario, alguna duda sobre lo que hemos hablado hoy, sobre este libro, titulado Las astillas del deseo, que dan placer y al mismo tiempo dolor, como dice Colón. Carlos Alcocer dice eso. ¿Dan placer? ¿Una astilla puede dar placer? Carlos, eso me lo explica, ¿no? No, lo que da placer es el deseo. Algo que hacemos aquí. Quería preguntar si en el personaje de Colombia, de la comandante, ¿es basada en un personaje real o es ficticio? Es una muy buena pregunta. Mi pasado soy culpable. Exactamente. Inspirado, no esté basado. Ya he aprendido que uno puede inspirarse, porque de todas maneras, pues, para escribir hay que tener una información, hay que tener datos. Inclusive, ese fue uno de los puntos interesantes, porque yo simplemente había puesto una guerrilla específica nuestra colombiana, de una comandante, que casualmente también participó en las negociaciones de las FARC, todo este proceso de paz, y allí también se da ese entorno del proceso de paz y de todo esto. Y yo la tenía, en vez de FARC, había puesto, yo ya ni me acuerdo, FEC o cualquier cosa. Y precisamente una de las recomendaciones era, pues, si es basado o inspirado, porque se sería inspirado, pues di los nombres. Inclusive yo ahí hablo de la Unión Patriótica y pongo el nombre de la Unión Patriótica, hablo de la Operación Orión que se vivió en Medellín. Entonces ya como que perdí ese miedo, ¿sabes? Es una muy buena pregunta, porque yo antes yo no hago periodismo. Muchos están basados en expedientes también, o en la situación que ha vivido el país, sobre todo en los anteriores, ¿no? En los otros escritos. Entonces, podría decir inspirado. Casualmente, cuando tú me decías, no, sí, yo conozco a esa comandante Lorena, ¿no? Y pues puede ser muchas, e inclusive, no sé, podría ser ni siquiera a la que tú refieres, que pensaste que era una de las, en el caso de las FARC, ni siquiera me inspiré, siquiera, sino de hecho, en ¿cómo encontraste que te inspiraste en una foto? Es una fotografía cuando se dio la disidencia, ¿no? Cuando ellos sonaron, inclusive vi las fotos, ¿no? Donde estaba Santrich, estaba esto, y que eran 3 hombres, no era ni mujer, porque bueno, por eso es que yo resalto que sea una mujer. Quizás lo que Carlos quiso también y tú en su momento
que yo hablo de las mujeres porque aún en estas organizaciones pues la mujer no tiene un papel protagónico, ¿cierto? Entonces, como eran los tres, y Santrich en este caso me inspiró esa foto que estaban los tres con las lentes negros y todo, entonces dije, pues me imagino que es una mujer y es una comandante, y como para darle también esta... Pero tú pensabas que era la compañera de Santrich o algo que... Pero no. Ni siquiera... No, yo la verdad es que no me... Pero podría decir inspirada, y algunos en fotografías, eso es cierto, en fotografías y en historias también que he escuchado, me sirven para cada uno de los cuentos. Yo quisiera comentar algo. O sea, hay que distinguir dos cosas importantes. Primero, estamos hablando de ficción, no de documental. Y la ficción, el autor o la autora tiene permiso de hacer lo que quiera, siempre y cuando tenga lógica, sea creíble y sobre todo tenga una dinámica y nos llegue a algún punto. Tiene que haber un conflicto, un desenlace, no tiene que ser favorable, puede ser lo contrario, pero tiene que haber un conflicto que se desarrolle y una transformación en los personajes. Ahora, la diferencia entre basarse e inspirarse, también yo quisiera subrayarla, es eso. Cuando uno se basa en una historia, en algo que vio, leyó, o sea, hay que ser más puntual. Cuando es inspirado en, simplemente es algo que detona, es como un elemento disparador de la historia y se tiene total libertad en ese sentido. Entonces yo sí quisiera apuntar que en este caso Gloria, bueno, simplemente se inspiró. Y eso aplica a los 4 relatos. A los 4 cuentos. Son cuentos. ¿Verdad? Pues es lo que... Sí. Bueno. ya lo digo al revés. Me regañaron. Lo que pasa es que también tú rompes los esquemas, Carlos, porque cuando yo empecé, primero, porque no había escrito cuento, yo había escrito un poco relatos, precisamente yo hablaba de relatos, como en el Tercer Crimen, ¿sí? Que es una narrativa, una narrativa. Siempre hablaban de la estructura del cuento, pero hoy en día ya todo eso se ha cambiado muchísimo, ¿no? En esto, entonces por eso hablaba que el cuento es como que siempre te dicen de una trama, de un desenlace, bueno, todo esto. Entonces por eso pienso en cuentos. ¿Tenemos alguna...? ¡Ay! Luis Germán. A mí me parece muy saludable que nos reunamos en torno al arte, a la literatura, a los sueños, a la risa, a todo lo que nos alegre la vida y nos saque de este marasmo en el que estamos, de esta gran dificultad, de dolor por la pobreza, por la miseria, por el conflicto, etc. Y Gloria hace aquí una apuesta muy importante, que es una apuesta por el cuerpo y por el deseo, porque es que el deseo y cuerpo van absolutamente juntos, y como decía Lacan, se puede satisfacer un deseo, pero nunca la pulsión, porque ese es el motor que vuelve y arranca y pide más y más y más. Entonces, la muerte, el deseo, la rabia, el miedo, que están unidos, se mezclan aquí con el COVID, que es ante todo vacío, que es fraccionamiento, que es ese terror de no saber cuándo la vida se vuelve normal, entre comillas, y aprovechar eso muy bien para la literatura, para contar los dolores de distintas mujeres. Yo te felicito, muy lindo. Gracias, Ricardo. Gracias. Sí, es una apuesta, un contexto difícil. ¿Alguna intervención más? Adelante. ¿Tú estás segura que la guerrillera está en el antagonista? Bueno, eso mejor hablemos. Sí. Créeme, está muy bien tu pregunta, Juan Pablo. Yo caminaba con los dos, ¿no, Carlos? Yo caminaba con los dos personajes e inclusive al final se me volvió protagonista más que antagonista. Es muy fuerte. Sí. Y al final, cuando yo no puede. Y una reacción hace que sí sea el antagonista, y es una reacción que está dentro de un marco de la guerra y de la formación, y volvemos a lo mismo,
a esas situaciones o a ese deseo de, dentro de un marco de la guerra, de las personas son diferentes, igual que el marco del COVID te está dando a ti una dimensión diversa a tus deseos, pues en un marco de conflicto armado, y si tienes armas y estás en una situación allí, pues también te salen en esos deseos. Sigue tú, sí. Yo creo que una de las intenciones de mis talleres, creo que Gloria lo capturó y lo aplicó muy bien, es tratar de romper la idea que nos llega de un lado de Hollywood, por otro lado de la telenovela tradicional, el melodrama tradicional, donde el protagonista es el bueno y el antagonista es el malo, es el villano, etc. Yo creo que resulta mucho más eficiente y sobre todo efectivo. Simplemente el antagonista es alguien que intenta que el protagonista no logre su objetivo, que tiene otra moral, que tiene otras maneras, que está dispuesto a hacer otras cosas, sí, pero no necesariamente es malo, no necesariamente es el malvado que estamos acostumbrados a ver. Y entonces cuando se ensancha, porque además el otro tiene también partes negras, que los seres humanos somos grises, no ni blanco ni negro, siempre hay grises, y eso creo que hace los personajes más humanos, más interesantes, más profundos, sobre todo más aprovechables para identificarte con ellos. Porque finalmente, ¿quién es el protagonista? Con quien se identifica el lector, o si alguien está viendo una película, una serie, es el que más cambia. También es el que toma las decisiones más importantes. Eso lo diferencia del otro. ¿Alguna pregunta más? Ahí está, justamente ahí tenemos a la comandante. La comandante. Qué bueno estos encuentros, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos que hemos creído? Sí, bueno, yo solamente aquí he estado muchas veces, sí, Pablito, acompañando a Gloria en sus lanzamientos de libros, y cada vez me sorprende más, así como lo has dicho tú, con sus avances en la literatura y sus descripciones tan maravillosas. En este libro, que ya lo leí, lo tengo desde la semana pasada, me fascinó el cuento La Comandante Lorena, no porque yo haya hecho este personaje, sino porque Gloria ahí describe muchas situaciones que en lo personal las he vivido, ¿sí? Ahí también mezcla los temas de los conflictos éticos, la persecución del fiscal general al tema de paz, y de verdad yo me sentí identificada muchísimo en esta parte. Porque de verdad la fiscalía sí se creyó el cuento de que yo soy la comandante Lorena. Tanto se lo creyó que estoy en un proceso. Sí. Entonces, bueno, ya casi termino. Y bien. Pero sí tiene muchas partes que me impactaban mucho al leerla. Glorita, no sé si tú lo hiciste a propósito. No. Como pasó con nuestra amiga. Sí. Que deseaba que el marido se muriera. Exacto. Sí. No, esa no soy yo. Pero sí felicitarte de corazón, y sé que es un sentimiento común de todos tus amigos que hoy te acompañamos, de ver tus triunfos, tus avances tan impresionantes, con un libro que lo deja uno, lo lee muy rápido. Carolina se lo pasé igual, y de verdad es un orgullo pues saber que estamos aquí contigo y que podemos ver y verte en estos días tan importantes y acompañarte. Gracias. Y desearte lo mejor y que sigas de verdad, de puro corazón. Gracias. Generalmente la última pregunta, ¿hay alguna pregunta más? No. Bueno, No, realmente es una pregunta, yo no podría preguntar algo. Lo que quiero decir, y lo digo como siempre, Gloria lo sabe, Marta Lucía lo sabe, yo no hablo sino de las cosas que siento. Yo tengo el inmenso honor de conocer, ser amigo de Gloria desde hace mucho tiempo. La he visto siempre brillar
desde todas las facetas donde la vida la ha puesto. Nunca ha pasado inadvertida. Cada vez me siento mucho más honrado y más orgulloso de todo lo que hace. Desde la época de estudiante hasta hoy. Qué lindo todas esas facetas y qué lindo que Dios se haya ensañado contigo dándote tantas virtudes. Me siento muy honrado y estaba en deuda porque me habías invitado muchas veces y nunca había tenido la oportunidad de estar aquí, pero me complace y me uno a ti, Martica, en decir eso, ¿verdad? Me honra, me complace, te felicito. No he leído el libro, lo voy a leer con seguridad, pero como te conozco sé que eres, como todo lo que tú haces, con tu sello de excelente calidad. Muchas gracias por la invitación. ¿Tenemos otro aporte, pregunta o comentario? No, yo ciertamente quiero agradecerle a la querida profesora, la abogada Gloria, amiga. De verdad que este ejercicio de saltar de escribir técnica jurídica, dogmática jurídica, ampliar un público en temas de literatura, donde va más allá del derecho, no es una tarea sencilla. La otra tampoco es sencilla, pero creo que esto es un reto enorme y es de admirar, de resaltar dentro de las mujeres penalistas más destacadas en Colombia, en las cuales estás en el primer puesto, diría yo, que admiramos demasiado y que de verdad nos sentimos muy honrados como Serpul de estar acá acompañándote. También desde el Colegio de Abogados Penalistas, como vicepresidente, también agradecerte pertenecer a este tipo de ámbitos, de aportar este tipo de lecturas que de verdad estaremos muy honrados de poderlas presentar en público. Y gracias por siempre invitarnos y tenernos dentro de las amistades que igualmente te apreciamos demasiado. Gracias, Rubén. No, pues, Gloria, gracias. Yo creo me tomo la vocería para, considero dentro de ese género, he tomado talleres con Carlos y bueno, me siento muy honrada de ser tu amiga y que me has llevado por el mundo de la literatura y de la escritura. Gracias, Gloria. A ti, Es un mundo que nos da alas, ¿no? Ese también es el punto, yo pienso que nos da alas. Y lo que decía Martica, yo quiero resaltarlo, que ha sido como una especie de, pues el resultado de haber estructurado los personajes. Ustedes vieron aquí los personajes y realmente estudiar. Yo pienso que para lograr esto, pues hay que dedicar tiempo, no solamente leer. Las personas dicen, para escribir hay que leer. Sí, yo pienso que hay que leer mucho, pero también hay que estudiar cómo escribir también. Es decir, uno no puede decir, porque leo mucho, yo ya soy escritor, o ya puedo escribir algo. Pues existen técnicas que también, si lo van a ver, y creo que con eso podemos ir cerrando, esta técnica de que no pudieron parar el libro, de leerlo, es una técnica que Carlos nos podrá explicar un poco más, qué es lo que se vive en las series, ¿no? Y lo que son las apuestas y todo este lenguaje, y gracias realmente a este contacto que he tenido con cineastas, y la virtualidad, miren lo que estamos hablando, esta virtualidad que me permitió, llevo año y medio, todos los sábados, y a veces jueves y sábados, en un grupo literario que se llama Xenócrate, que también es de Univisiones, de acá, que se publican de los libros, con poetas, pintores, cineastas. Hemos tenido a Sergio Cabrera, todos, ¿no? Gustavo Nieto Roa, que también conoce ya el libro, hicimos una puesta en escena de él, más privada, pequeña, como un ensayo para este encuentro de los 12 amigos que están acá, y a todos los que nos están acompañando, porque ustedes cada uno representa como todo un universo, porque dado la pandemia, pues no podemos tener más de 12 personas aquí como están ustedes, casi que numerados, ¿no? Las sillas numeradas y demás. Eso es lo que quería comentar, porque
es una forma que yo no publicitaria, no quiero hacer cuestión publicitaria, pero lo que tú dices, con minificcionistas, la gente es de una amplitud, una generosidad, que yo me quedo aterrada. Las minificcionistas mexicanas nos han acompañado, leemos, escuchamos cuáles son nosotros estudiamos los libros que hay sobre la minificción. Carlos nos acompañó también en una de las reuniones virtuales, porque esto nos permite vencer fronteras. Esto no hubiera sido posible sin la pandemia. Entonces, para cerrar, cuando tú me dices, pero ¿cómo lograste escribir dos libros durante la pandemia? Y pues ya empezaré el tercero. Minificciones, parece que tiene más que minificciones es un grupo colectivo, es un trabajo colectivo que también quiero apostarle para no estar porque también pienso que la creación colectiva te ayuda mucho, el tallerear, ¿no? El estar con las otras personas ayuda mucho. Ya tendré otra posibilidad, ya hoy concreté para hacer continuar en esta línea de cuentos. Un poco ya coordiné con Carlos para seguir en esta trayectoria y una creación de como para más adelante poder ser material o susceptible para algún día, si alguien está interesado, poderlo llevar como una serie, porque tiene la estructura, ¿no? Es más o menos. Sin duda, cada historia puede ser un capítulo que empieza y termina. Y que el hilo conductor pues, es el empoderamiento de mujeres en el contexto de la pandemia. Diferentes países, diferentes situaciones completamente. Y me da mucho gusto escuchar eso, porque yo estoy encantado de apoyar y aportar lo que pueda para que te sigas desarrollando, porque tienes mucho que dar, mucho que dar. Gracias, Carlos. Gracias. Y gracias a todos ustedes. No me queda más que dar las gracias a todos los que están presentes, a los que vinieron, a los que están conectados. Nos mandaron mensajes mientras estaba la transmisión. Quería mencionar a Francisco Berrato Ochoa, que nos está viendo y nos mandó un saludo. Gracias, Francisco. Así que lo mandé al frente, lo pongo, pero no, está bien. A todos los que están conectados también, muchas gracias por estar conectados. También a los gracias. Ya nuestro amigo que ayudó con Anselmo, director, gracias, operador de cámaras. Gracias. También abogado, que yo espero que sea penalista. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien.